Buenos días y contexto social. Esta obra representa el ambiente social de la pobreza, represiones políticas y desigualdades ahí en Brasil. En la década de 1960, donde se experimenta la violación de los derechos humanos, reprensiones a los opositores por la dominación de una política bajo el régimen militar. En el siglo XX, la escritora Clarice Lispector, influyente escritora del país de Brasil, escribe la obra de la estrella, la obra de la estrella. Vemos que habla de la condición humana, la dificultad y cambio que se está presentando en el país. El punto de vista del narrador. El narrador es un personaje que relata la historia para sí mismo, reflexionando sobre sus sentimientos y hechos. El narrador, que es Rodrigo, es un personaje en sí mismo que describe lo que sucede en la vida de Macabea, que se enfrenta a diferentes adversidades de la vida. El narrador lleva la reflexión sobre las complejidades de la existencia, del ser humano, sobre la naturaleza de la escritura y la realidad también en los pensamientos filosóficos. El narrador lleva al lector a un panorama general de la historia y todo lo que conlleva para que pueda reflexionar sobre la soledad, la realidad, la desigualdad, y vemos también la respuesta a una sociedad que se opone a sí misma por la falta de solidaridad con las demás personas, como lo vemos en esta historia con la protagonista. Los temas que se exploran en la obra: propósito de vida. Se puede determinar que Macabea no tiene un proyecto de vida, no hay una visión clara de lo que quiere. Vemos la exclusión, la falta de participación de la protagonista en los beneficios y recursos sociales por el rechazo de las demás personas. Vemos también el desamparo. La protagonista presenta un aislamiento social continuo de los demás por su baja participación en el trato social debido a su situación de pobreza. También vemos que la pobreza está en la historia, ¿verdad? Vemos las necesidades físicas, las psicológicas, y vemos cómo Nordestina no puede satisfacer todas esas situaciones que necesita por su marginación. La muerte también se desarrolla ampliamente en la historia, donde la muerte es el final de la vida y donde la muerte de Macabea refleja la temporalidad de la existencia humana. Vemos también aquí la parte de la realidad humana, donde Macabea era muy diferente al cuando pensaba cosas que no se iban a hacer realidad, como sueños de lo que pensaba que todo era perfecto. Pero vemos que no era así, nada de lo que pensaba era verdadero, pues era alguien inocente, sin saber realmente cómo era el mundo en la realidad. Los personajes: Macabea es la protagonista de la historia, que es traída por sus padres del país de Ucrania. Siendo aún bebé, llega a Brasil. En su juventud vivió en Río de Janeiro en extrema pobreza y la falta de educación. Vemos que su vida estuvo asida en la soledad, estuvo falta de amor, aceptación, y donde su vida no tenía sentido. En la sociedad se encontró con personas que se aprovecharon de su inocencia al buscar sentido a su existencia. La indiferencia de las personas que la rodearon la llevó al asombro al saber que Macabea muere en un accidente. El narrador es un intercesor que construye Clarice, que se llama Rodrigo. Es novelista que lleva al lector a entender la historia en sus diferentes etapas, las complicaciones de los personajes en su pensamiento existencial y la injusticia. Vemos también Gloria, compañera de Nordestina, que le rechazaba y le criticaba por su condición social, económica y física. También vemos a Olímpico, era un obrero metalúrgico que se hizo novio de Macabea. Era un hombre ambicioso, egoísta, que afectaba la vulnerabilidad, porque vemos que la traicionó, aún siendo su compañera de trabajo. Raimundo Silveira, el jefe déspota de Macabea por su maltrato y humillación. También encontramos otros personajes como las compañeras de habitación, el doctor y el vendedor de perros. Trama. En la trama encontramos la reflexión que tiene sobre la vida. Macabea, por sus acontecimientos diarios de una juventud empobrecida y rechazada en la ciudad de Río de Janeiro. Encontramos elementos para simbolizar cómo la psique de Macabea se relaciona con el entorno. Podemos encontrar temas existenciales como la soledad, el sentido de la vida y la muerte que enfrentaba Macabea.
También vemos que esto es muy importante en lo que tiene que ver con la historia. Estilo y lenguaje usados por el autor. El estilo y lenguaje que encontramos en esta narrativa se caracteriza por una poesía reflexiva, la introspección. También vemos el simbolismo, las imágenes sensoriales, la cotidianidad, la falta de alineamiento, el juego de palabras e imágenes sensoriales. Por ejemplo, vemos la introspección en la narrativa donde Macabea dice: discúlpeme, pero voy a seguir hablando de mí. Vemos también el simbolismo en la historia, que se ven ideas de representación de otra persona, de otro, como elementos como el espejo, el perro y el color rojo. Vemos las imágenes sensoriales, por ejemplo, por ella el olor de la carne cruda está un perfume que le hacía levitar todo como si hubiese comido. La exploración de la cotidianidad se revela en las situaciones difíciles diarias de Macabea en su vida y en sus relaciones con los demás. También vemos la poesía reflexiva. En la obra La estrella se encuentra, vemos que la expresión del alma y las emociones como la tristeza por la muerte de sus seres queridos, que fueron sus padres, su tía, también el temor al futuro, el desprecio por lo que la rodeaban a Macabea y también el miedo por la muerte, donde por varias ocasiones se menciona en la historia. Puedo concluir que vemos que esta historia nos permite ver la realidad de muchas personas que están luchando con el desprecio, la humillación, la pobreza y siendo marginados por la sociedad, las oportunidades que no son para todos por igual y la falta de propósito que lleva a la vida de muchas personas a la frustración y a la muerte. Muchas gracias.